Nivel 1. Cártel de Cali. Hay una idea equivocada que mucha gente tiene sobre el narcotráfico, que el más violento es siempre el más poderoso. Pero el Cártel de Cali demostró lo contrario. Mientras el mundo miraba a Pablo Escobar como el rostro del terror en Colombia, en otra parte del país 4 hombres construían algo mucho más peligroso, un imperio invisible. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a José Santa Cruz Londoño y Helmer Pacho Herrera, no querían titulares, no querían guerras abiertas. Ellos entendían algo que Escobar nunca aceptó. El poder real no se impone, se compra. Políticos, policías, jueces. Cali no necesitaba atacarlos, los integraba, los volvía parte del sistema. Y así sin hacer ruido se convirtieron en el cartel más rico de Colombia. Pero esa imagen de cartel silencioso es engañosa. En enero de 1988, cruzaron una línea que cambiaría todo. Un carro bomba con cerca de 80 kilos de dinamita explotó frente al edificio Mónaco, donde vivía la familia de Escobar. No lograron matarlo, pero sí hirieron a lo más importante para él. Su hija Manuela quedó con daño auditivo permanente. Ese error tuvo consecuencias. Lo que vino después no fue un enfrentamiento, fue una guerra total. En cuestión de meses más de 100 personas murieron en una escalada de violencia entre ambos bandos. Pero mientras eso ocurría, Cali seguía operando como si nada. Entre 1986 y 1994, uno de sus hombres clave, Henry Loaiza, alias el Alacrán, participó en uno de los episodios más oscuros de Colombia, la masacre de Trujillo. No fue una matanza rápida, fue algo peor. Más de 245 personas fueron torturadas durante días. Algunas fueron desmembradas con motosierras, otras arrojadas vivas al río Cauca. Era terror sistemático. Un mensaje. Entre las víctimas estaba el padre Tiberio Fernández, un sacerdote que había denunciado lo que ocurría. Lo secuestraron, lo torturaron, lo decapitaron y arrojaron su cuerpo al río. Y mientras todo esto pasaba, el cartel seguía comprando el país. Al menos 17 oficiales de policía estaban en su nómina. Altos funcionarios recibían dinero. Incluso la campaña presidencial de Ernesto Samper fue vinculada al financiamiento del cartel, según confesiones firmadas por los propios líderes. Cuando finalmente fueron capturados, muchos pensaron que todo había terminado. Pero no, negociaron sus condenas, redujeron sus penas. Su dinero ya estaba a salvo en paraísos fiscales como Islas Caimán y Suiza. Y desde prisión, siguieron dando órdenes. La justicia los encerró, pero nunca los desmanteló completamente. Nivel 2. Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo no solo es antiguo, es el origen de una transformación que convertiría al narcotráfico en algo mucho más peligroso. Todo empieza en los años 30 en Matamoros, Tamaulipas. Juan Nepomuceno Guerra no era un capo como los que conocemos hoy. Era un contrabandista, alcohol, mercancía ilegal, cruces fronterizos, nada fuera de lo normal para la época. Pero ese modelo sentó las bases, rutas, contactos, corrupción. Décadas después, ese mismo sistema se convirtió en una maquinaria de narcotráfico. Cuando Juan García Ábrego toma el control, el cartel da un salto brutal. Ya no es solo tráfico, es control total. Fue el primero en ser incluido en la lista de los más buscados del FBI, y no por casualidad. Su forma de operar era directa, sin rodeos, sin códigos. Uno de los eventos que marcó su liderazgo ocurrió en 1984. Un grupo armado entra a la clínica Raya en Matamoros. No era un enfrentamiento, era una ejecución planeada. 6 personas fueron asesinadas dentro del hospital. Un mensaje claro, ni los lugares seguros eran realmente seguros. Pero esto solo era el inicio. En 1991, dentro de una prisión en Matamoros, 18 internos fueron asesinados. Un espacio controlado por el Estado, completamente vulnerado. El cartel ya no solo operaba en las calles, operaba dentro del sistema. Luego llega Osiel Cárdenas Guillén, y con él todo cambia. Osiel entendió algo que otros aún no veían. El futuro del narcotráfico no estaba solo en mover droga, sino en militarizarse. Reclutó desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano, hombres entrenados para guerra real, estrategia, armamento, disciplina. Así nacen los Zetas, y con ellos la violencia se profesionaliza. Ejecuciones tácticas, control territorial, inteligencia operativa. Ya no eran sicarios improvisados, eran unidades de combate. Y eso elevó el nivel del conflicto en todo México. Cuando los Zetas se separan en 2010, lo que ocurre después no es una ruptura, es una guerra interna que convierte estados enteros en zonas de combate. Tamaulipas se vuelve un escenario de guerra. Convoyes de más de 30 camionetas recorriendo ciudades, enfrentamientos a plena luz del día, bloqueos, balaceras, civiles atrapados en medio. Ciudad Mier es uno de los ejemplos más extremos.
La violencia fue tan intensa que la población comenzó a huir, familias enteras abandonando sus casas, negocios cerrados, calles vacías, un pueblo prácticamente fantasma. Y lo más inquietante, esto no es historia lejana. En 2023, 4 ciudadanos estadounidenses cruzaron a Matamoros por una cirugía estética, algo común en la zona, pero esta vez algo salió mal. Fueron confundidos con miembros de un grupo rival, los interceptaron en plena calle, a plena luz del día. 2 de ellos fueron asesinados. Los otros 2 sobrevivieron, pero no fueron las únicas víctimas. Una mujer mexicana que pasaba por el lugar murió por una bala perdida. El cartel reaccionó de una forma que parece absurda, pero revela mucho. Entregaron a 5 de sus propios miembros atados como si fueran responsables individuales, como si eso pudiera compensar lo ocurrido. Pero la realidad es otra. Ese nivel de control, ese nivel de violencia, no es un error. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Nivel 3. Clan del Golfo. Si el Cártel del Golfo mostró cómo evolucionaba la violencia, el Clan del Golfo demuestra cómo se consolida el poder. Esta organización nace en 2006, como una mutación del paramilitarismo colombiano. No es un cartel tradicional, es una estructura híbrida: narcotráfico, control territorial, minería ilegal, tráfico humano, y su crecimiento fue silencioso, hasta que fue imparable. Cuando las FARC se desmovilizan en 2016, dejan un vacío enorme, territorios completos sin control, y el Clan del Golfo no duda ni un segundo. En cuestión de meses toman rutas de cocaína clave, corredores hacia Centroamérica, zonas de extracción ilegal de oro, y redes de extorsión en cientos de municipios. No es expansión, es colonización criminal. Su líder, Otoniel, entendía perfectamente el poder del miedo, y lo utilizó de forma sistemática. Implementó el plan pistola, pagar dinero por cada policía o militar asesinado. No era una guerra directa, era una cacería incentivada. El mensaje era claro: cualquiera que represente al Estado es un objetivo. Cuando su hermano Giovanni muere en 2012, la respuesta del cartel paraliza regiones enteras. Declaran paro armado. Esto significa algo muy simple, pero devastador. Nadie sale de su casa. Transporte detenido, comercios cerrados, escuelas vacías, todo bajo amenaza de muerte. El control no era solo territorial, era psicológico. Y cuando Otoniel es extraditado en 2022, muchos pensaron que el grupo se debilitaría, pero ocurrió lo contrario. El cartel demostró que no dependía de una sola figura. Repitieron bloqueos, intimidaciones, control social. La estructura seguía intacta, porque el verdadero poder nunca fue solo Otoniel, era el sistema que construyó. Nivel 4. Mara Salvatrucha. Aquí ya no hablamos de carteles tradicionales, hablamos de algo más cercano, más cotidiano, y por eso más aterrador. La MS-13 no controla rutas internacionales como otros, controla vidas. Nace en Los Ángeles, pero crece en El Salvador, y cuando llegan el país no tiene herramientas para contenerlos. Se organizan en clicas, cada barrio es un territorio, cada calle tiene dueño, y las reglas son simples: vives ahí, pagas, trabajas ahí, pagas, respiras ahí, pagas. No es una amenaza abstracta, es una presencia constante. El caso de los panaderos en 2018 no es excepcional, es rutina. 2 hombres sacados de su negocio ejecutados en la calle. No hubo juicio, no hubo advertencia real, solo sospecha. Y eso es suficiente. En 2016, El Salvador alcanza niveles críticos: 740 homicidios en un solo mes. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que muchos países en todo un año. La violencia no era un evento, era el estado normal. Y luego llega el punto de quiebre. El 26 de marzo de 2022, en solo 24 horas 62 personas son asesinadas. No por error, no por enfrentamientos, por demostración de poder. La respuesta del gobierno cambia completamente las reglas. Estado de excepción, detenciones masivas, presencia militar en barrios, miles de arrestos en cuestión de semanas, y los resultados fueron igual de extremos que las medidas. De cientos de homicidios mensuales, a cifras históricamente bajas. Pero el costo sigue siendo tema de debate. Nivel 5. Cártel de Medellín. Aquí es donde todo cambia. Porque antes de Medellín, el narcotráfico era un negocio. Después de Medellín, se convirtió en una guerra. El Cártel de Medellín no solo buscaba dinero, buscaba poder, control, y si era necesario, la destrucción total del sistema que intentara detenerlos. Pablo Escobar, junto a los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, construyeron el primer gran imperio global de la cocaína. No hablamos de una organización pequeña, hablamos de una estructura que en su punto máximo controlaba cerca del 80% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos. Cada semana podían generar hasta $420 millones. Pero el dinero nunca fue suficiente.
Cuando el gobierno colombiano impulsó la extradición hacia Estados Unidos, Escobar entendió algo clave: si lo enviaban fuera del país, perdía todo su poder, y en lugar de negociar, decidió atacar. Lo que vino después no fue una serie de crímenes aislados, fue terrorismo sistemático. El 18 de agosto de 1989, en plena campaña presidencial, el candidato Luis Carlos Galán fue asesinado frente a miles de personas. No fue un atentado oculto, fue público, directo, un mensaje al país entero. Nadie estaba fuera de su alcance. Pero eso solo fue el comienzo. El 27 de noviembre de ese mismo año, un avión comercial, el vuelo de Entel 3 de Avianca, despegó con normalidad. Minutos después, explotó en el aire. 107 personas murieron. El objetivo real ni siquiera estaba en el avión. Ese es el nivel al que operaban: matar a decenas de inocentes por una posibilidad. Y 2 semanas después, como si no fuera suficiente, ejecutaron otro golpe. Un camión cargado con 500 kilos de dinamita explotó frente al edificio del DAS en Bogotá. 72 muertos, más de 600 heridos, la mayoría civiles. Entre 1989 y 1993, el cartel ejecutó más de 600 atentados. Asesinó a más de 500 policías solo en Medellín. Implementaron el Plan Pistola mucho antes de que otros lo copiaran. La ciudad vivía en estado de guerra permanente. Explosiones, disparos, sicarios, miedo constante. En total, más de 5.500 personas murieron durante ese conflicto. No eran soldados, no eran políticos, eran ciudadanos atrapados en una guerra que no eligieron. Y aún así, Escobar seguía, hasta que finalmente el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, fue localizado en Medellín. Intentó escapar por los techos, no lo logró, murió acribillado. Pero su muerte no significó el fin, significó el inicio de una nueva generación de organizaciones que aprendieron de sus errores. Menos ruido, más estrategia. Nivel 6. Cártel de Sinaloa. Después del caos de Medellín, surge algo diferente. El cártel de Sinaloa no necesitó declarar guerras abiertas contra el Estado. No necesitó bombas en aviones. Su poder vino de algo mucho más peligroso: la eficiencia. Fundado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, este cartel perfeccionó el negocio del narcotráfico hasta convertirlo en una maquinaria global. Rutas optimizadas, redes internacionales, corrupción estratégica. Mientras otros carteles llamaban la atención con violencia extrema, Sinaloa operaba con precisión. Pero eso no significa que no fueran violentos. En 2008 decidieron tomar el control de Ciudad Juárez. Lo que siguió fue una guerra directa contra el cártel local. 4 años de conflicto. Más de 10.000 muertos. En 2010 la ciudad registraba aproximadamente 10 homicidios al día. Era considerada la ciudad más violenta del mundo. Calles vacías, negocios cerrados, familias enteras viviendo con miedo constante. Pero incluso eso no fue lo más letal, porque el verdadero impacto del cártel de Sinaloa no se mide en balas, se mide en cifras invisibles. Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, más de 78.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Una droga sintética, barata de producir, fácil de transportar, extremadamente letal. No hubo enfrentamientos, no hubo tiroteos, solo pastillas cruzando la frontera, y miles de muertes silenciosas. Ese es el nuevo modelo, y es mucho más difícil de detener. En 2016 el Chapo fue capturado definitivamente. En 2017, extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Pero eso no debilitó al cartel, porque su estructura no depende de una sola figura. En 2019, quedó completamente claro. El ejército mexicano capturó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán. Horas después, la ciudad dejó de pertenecer al Estado. Bloqueos, ataques coordinados, civiles atrapados, fuerzas armadas superadas. El gobierno tomó una decisión que lo cambió todo. Lo liberaron, no por falta de capacidad, sino para evitar una masacre mayor. Ese día, el mensaje fue claro: el poder del cartel seguía intacto. Nivel 7. Los Zetas. Si hay un grupo que es la pura brutalidad, son los Zetas. No surgieron de barrios marginales. No aprendieron en la calle. Fueron entrenados para la guerra. El origen es clave. Exmiembros de fuerzas especiales del ejército mexicano. Hombres preparados en tácticas militares, inteligencia, armamento avanzado. Cuando desertaron y fueron reclutados por el cártel del Golfo, llevaron ese conocimiento a otro mundo, y lo transformaron. Ya no se trataba solo de eliminar rivales, se trataba de enviar mensajes que nadie pudiera ignorar.
Fueron de los primeros en utilizar decapitaciones como forma sistemática de intimidación, en disolver cuerpos en ácido, en ejecutar personas de formas diseñadas para generar terror masivo. No era violencia impulsiva, era estrategia psicológica. Uno de los episodios más impactantes ocurrió el 22 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas. Interceptaron a 72 migrantes, personas que solo intentaban cruzar el país en busca de una mejor vida. Los alinearon, los ejecutaron, hombres, mujeres, incluso una mujer embarazada. Solo 2 sobrevivieron, porque fingieron estar muertos. Meses después, en la misma zona, aparecieron más de 190 cuerpos en fosas clandestinas, pero no se detuvieron ahí. El 25 de agosto de 2011, entraron al Casino Royal en Monterrey, rociaron gasolina, prendieron fuego y bloquearon las salidas. 52 personas murieron. El motivo, negarse a pagar extorsión. Ese es el nivel de control que buscaban. Su líder, Heriberto Lascano, conocido como el Lasca, llevó esta estrategia al extremo. Se convirtió en uno de los criminales más buscados del país, pero su historia tiene un final extraño. En 2012, fue abatido por fuerzas armadas. Su cuerpo fue llevado a una funeraria. Horas después, un grupo armado entró y se lo llevó. Nunca volvió a aparecer. Ni siquiera después de muerto, pudieron controlarlo. Nivel 8. Cártel Jalisco Nueva Generación. La nueva era del narco. Y finalmente llegamos al presente. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es una evolución, es una ruptura total. Desde su origen, su estrategia fue clara: demostrar poder a través de la máxima violencia posible. Su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, entendió algo clave. En la era digital, el miedo también se viraliza, y lo utilizó. Uno de sus primeros grandes golpes ocurrió en 2011, porque 35 cuerpos fueron abandonados en una autopista en Veracruz, acompañados de un mensaje. Ese mismo día, aparecieron más cadáveres en distintos puntos, 65 en total. No era un crimen oculto, era un espectáculo. En 2015, emboscaron a fuerzas de seguridad en Jalisco. 30 minutos de ataque, 15 policías muertos, sin posibilidad de defensa. Pero lo que realmente marcó un antes y un después ocurrió ese mismo año. El ejército intentó capturar a El Mencho. La respuesta fue inmediata. Derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, un cartel, derribando equipo militar. Ese día bloquearon carreteras, incendiaron vehículos, paralizaron ciudades enteras. Era una demostración directa de poder. Con el tiempo evolucionaron aún más. Uso de drones con explosivos. Propaganda en video. Expansión internacional. Estados Unidos los clasificó como una de las organizaciones más peligrosas del mundo, y aún así, siguieron creciendo. Hasta 2026. Después de años siendo uno de los hombres más buscados del planeta, El Mencho fue finalmente localizado y abatido en Jalisco. Décadas huyendo, décadas operando, y aún así, no fue suficiente para escapar para siempre. Pero como ya vimos antes, la caída de un líder no significa el fin. 8 organizaciones. 8 niveles de violencia, décadas de historia marcadas por miles de víctimas. Y lo más inquietante de todo, esto no es pasado. Muchos de estos grupos siguen operando hoy, siguen moviendo dinero, siguen controlando territorios, siguen afectando vidas. Lo que acabas de escuchar no es ficción, es la realidad que existe, aunque muchos prefieran no verla. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, comenta cuál de los carteles más temidos fue el más sádico para ti. Ahora entiendes algo que la mayoría evita. Cómo funciona realmente este mundo. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.